Vamos a conversar con el magíster Gonzalo Albán, consultor en gestiones y políticas públicas, también fue candidato al Consejo de Participación, a quien le hemos convidado para conversar de la realidad nacional que hoy gira alrededor de un juicio político que está matizado como nunca por una serie de tropiezos, ¿no? Un error atrás de otro que han hecho que mucha gente piense que parecería ser intencional, ¿no? Da la impresión de que no quieren enjuiciar al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted el desarrollo de todo este proceso que ha terminado en que los han mandado otra vez a los asambleístas proponentes del juicio a hacer los deberes porque estaban mal hechos? Definitivamente en esto se ha suscitado un riesgo operativo y son esos errores que por parte de los asambleístas se han dado. Esto nos demuestra como ciudadanos que tenemos que elegir mejor a nuestros representantes. La Asamblea Nacional pudo haber tenido un mayor detalle al momento de elaborar algo tan importante como esto. Sin embargo, no podemos restar la importancia que el juicio político tiene. Este proceso avanza y está llevando a los asambleístas finalmente a presentar este documento y esta solicitud de juicio a la Corte Constitucional para poder recibir esta admisibilidad. Claro está también que habrá una intención de deslegitimar durante todo este proceso las intenciones que tiene la Asamblea. Así que tenemos que tener eso en cuenta también por parte de quienes sostienen o buscan mantener al régimen a salvo frente a esta posibilidad de juicio político. ¿Y usted cree, Gonzalo, que un juicio político es un factor de desestabilización democrática? En lo absoluto, el juicio está dentro de nuestro orden democrático, es parte de nuestra Constitución y está ahí para cuando se lo necesite. Y no solo el juicio como uno de los mecanismos de participación democrática, sino también la revocatoria de mandato y otros que están disponibles para que podamos ejercer el control respectivo por parte de los asambleístas o directamente de los ciudadanos vía mecanismos de participación directa. Ahora, una cosa es efectivamente que el juicio político es una alternativa que prevé la Constitución. Otra, y esa es mi pregunta, es consultarle a usted si cree que hay la motivación suficiente, las razones suficientes, los argumentos, elementos, etcétera, suficientes como para acusar al presidente de la República de la comisión del delito de omisión, cohecho por omisión, ¿no? Y perdóneme la comparación, lo escuché, no es original mío, lo escuché en otro programa de televisión, que era más o menos como acusarlo al expresidente Correa por haber nombrado a 4, 5, 6 ministros que fueron enjuiciados después. Esa es la pregunta. Ollarte en uno de sus textos sostiene que esto tiene más de político que de juicio. Es decir, que esto se resolverá frente a los votos que en el Parlamento se den frente a ello, ¿no? Es decir, aquí tenemos que analizarlo desde esa perspectiva. Claro, son los sustentos apropiados, pues hubo una manifestación, una propuesta y una postura demostrada por parte de 104 asambleístas que estaban de acuerdo con convocar este juicio político, con ir por el juicio político. 104 votos. Es decir, esto fue una decisión tomada en el Pleno que se le está llevando ahora a discutir, más bien, que fue discutida en el CAL y que finalmente se estaría llevando a la Corte Constitucional para determinar su admisibilidad. Ahora, recordemos también que en esto el presidente pasaría a ser interpelado, es decir, que el presidente tiene una oportunidad de llegar a darse todo este proceso, por supuesto, para poder presentar sus argumentos respectivos. Y hago un símil también con lo que ocurrió con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, que vivió un proceso de inestabilidad similar y que partía por una oposición legislativa sumamente importante, pero que a su vez también se vio involucrado en casos de corrupción, que pasó una primera vacancia presidencial en donde logra salvarse, por decirlo así, porque más adelante se comprueba que más allá y adicional a los casos de corrupción que arrastraba, había también una intención de compra de votos en el legislativo, lo que le permitió mantenerse durante ese tiempo, lo que lo lleva posteriormente a un segundo proceso de vacancia presidencial, en donde finalmente renuncia antes de ser destituido en un proceso de análisis de este tipo. Entonces, hago un símil con ello. ¿Por qué? Porque es el mismo proceso que se estaría siguiendo, con una diferencia que el presidente Lasso tiene a la muerte cruzada como una opción. Claro. Ahora, quienes defienden la posición del presidente de la República sostienen que no es dable, no es correcto, no se justifica responsabilizar al presidente por los actos de terceros, sí, de ministros, de qué sé yo, pues directores, presidentes, como en el caso del señor Hernán Luque, etcétera. Que una cosa es lo que el presidente decide y hace, y otra es lo que hacen ellos. Entonces, nuevamente la pregunta ¿es responsable Lasso de lo que hacen sus colaboradores? A ver, la responsabilidad no se define o no se determina desde la opinión,
La responsabilidad se la define en el Pleno, se la definirá en el Pleno de la Asamblea una vez que esto sea discutido y tratado en el juicio correspondiente. Repito, si es que existe este orden previo de que la Corte Constitucional da la admisibilidad correspondiente. Ahora, que tenemos indicios, que la ciudadanía tiene indicios de lo que está ocurriendo, adicionalmente sumando a ello lo que lamentablemente la gestión del gobierno ha dejado en los ciudadanos es algo que está latente y que motiva a muchos ciudadanos a legitimar lo que se está haciendo por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, recordemos, esto es o tiene una posición y un orden político que se lo está llevando desde un orden democrático, por supuesto, pero que a su vez también la decisión se la tomará bajo esa vía. Es decir, lo que repetía y lo que decía, esto tiene más de político que de juicio como tal. Entonces, desde su visión, lo que en este momento le conviene al país por el momento político es una sucesión presidencial. A ver, yo en esto veo algunos escenarios, porque tampoco podemos pensar que esto es como soplar y hacer botellas, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que comprender y es el comportamiento, es la reacción política. Analizarlo solo desde lo que está escrito sería un error. Entendamos cuál sería el comportamiento o cuáles serían las acciones que se tomarían desde el aspecto político. Y en esto tenemos una posibilidad de juicio en donde claramente, conociendo la impulsividad del presidente, es muy difícil que este se llegue a dar de lleno. Porque antes de eso existiría una muerte cruzada, porque es una herramienta que este la tendría. Entonces tenemos que considerar esto como una inestabilidad también que podría darse a este proceso que se estaría siguiendo. No obstante, es algo que algunos ciudadanos lo estarían buscando. Si nosotros vemos una encuesta de clima social o de Click, no recuerdo cuál era la fuente y me disculparán por ello, pero hacía mención a quienes buscaban que el presidente termine su mandato y era apenas un 38%, Click. Mientras que el restante de Click, efectivamente, sugería o estaba de acuerdo con que se aplique la muerte cruzada, con que el presidente renuncie o con que sea la sucesión. Entonces, habían otras variables ahí consideradas. Claro que la exposición de este resultado hacía ver como que no se buscaba o no se quería que sea el juicio político en la ciudadanía, cuando lo que debió haberse resaltado era que el voto restante o el pronunciamiento restante de los ciudadanos quería que termine este mandato, termine este gobierno. Es algo que tenemos que considerarlo y que analizarlo, ¿no? Desde esa perspectiva. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Omar, qué gusto. Mira, a ver, solamente un comentario. Yo ahorita sí ya tengo mis reservas con las encuestadoras. Yo creo que hemos tenido muy malas experiencias, así que suave con ellas. A ver, Gonzalo, son solo 22 meses, dicen. Quienes defienden al gobierno, que dicen, solamente vamos 22 meses. Hay buenas noticias, nomás que no nos hemos enterado. Había otra frase de este video. Otra frase de video que son los narcotraficantes y narcopolíticos que son los que están atacando a la institucionalidad del país. Hay otros que dicen es que no lo dejan trabajar al presidente ni a su gobierno. Y dice, tengamos paciencia. Dicen, ya vendrán días mejores. Pero toda paciencia tiene un límite. Toda paciencia tiene un límite. ¿Hasta cuándo crees que tiene cuerda el pueblo ecuatoriano? Partiendo de tu comentario inicial, efectivamente pienso lo mismo que usted, Omar, de las encuestas. Para muestra un botón. Hay un precedente. Para muestra un botón, el precedente de ese supuesto fraude electoral que sabemos que no fue en lo absoluto nada. Sí, sí. Adicionalmente a ello, tenemos que partir de que la democracia no es sinónimo de aguantar. Es decir, que no porque he elegido tengo que someterme durante los 4 años de mandato a vivir carencia en la salud pública, que era lo que ustedes conversaban en el programa con el señor Andino, con el doctor Andino, afectaciones en la educación pública, afectaciones en la vialidad. No, eso no es parte del orden democrático tampoco. ¿Por qué? Porque esperaríamos que el político, que quien llega, a quien cedemos nuestro voto, cumpla con su trabajo. Entonces también, como lo mencionaba, hay mecanismos de participación directa que pueden exigir. Esto sí, y lo mencioné durante mi tiempo de campaña, el rol del Consejo de Participación Ciudadana de hacer control, de exigir que el gobierno cumpla con sus ciudadanos, que lo pueden hacer a través de procesos de observatorios, veedurías y demás. Pero en esto, repito, democracia no es aguantar, porque aquí también hay una respuesta que los mandatarios deben dar a sus mandantes, que no la están haciendo de la forma apropiada. Entonces, por esa vía, exigir ello, y eso de que solo 22 meses es totalmente un argumento falaz para sostener o defender una postura de gobierno. Porque lamentablemente todos lo vivimos a diario, la afectación que se tiene al día de hoy la vivimos a diario, y no puede ser sustancial una respuesta a un argumento de que apenas van 22 meses cuando es tiempo suficiente para que un gobierno pueda dar respuestas. ¿Por qué? Porque los procesos de contratación pública no te toman pues 2 años.
tuviste que haber entrado con una planificación previa porque tuviste 13 años de campaña para poder dar respuestas a los ciudadanos inmediatamente te sientes. Tal es así que se hablaba de 100 minutos para resolver todos los problemas del país. Y al día de hoy tenemos 24 meses en donde un ministro de Obras Públicas está indicando que recién van a solicitar los estudios para la construcción de una vía que debería haberse hecho hace tanto. Entonces, no podemos de esto ser tan flexibles. Los ciudadanos deben ser cada vez más exigentes con el gobierno. Claro. Ahora, Gonzalo, ¿crees que todavía hay margen de cambio de maniobra en el gobierno? Te soy sincero, lo veo muy complejo. Hay se pide mucho el optimismo del ciudadano, ¿no? Pero en esto yo no lo vería. Incluso es algo que lo vemos a diario también, y es la postura del presidente frente a los consensos y a los acuerdos que éste puede tener. Hasta el día de ayer entraba en conflicto ya no solo local, sino también internacional con el presidente de la Argentina. Ahora, el presidente tendrá su postura, pero hay medios, hay mecanismos, hay formas para tratarlo diplomático. Entonces, estamos llevando algo que debería tratarse desde la diplomacia entre estados a una especie de conflicto tóxico marital, cuando eso no puede ser. Estamos hablando de un presidente que debería afrontar los temas con madurez, y eso no se está dando. Y este tipo de conflictos, que lo vimos recientemente, de carácter internacional, también se trasladan a lo nacional. Es decir, no hay una intención de acuerdos, no hay la inteligencia emocional suficiente para poder tomar consensos y realizar acuerdos. Ahora, la llegada de Henry Cucalón, que yo siempre la pondré como algo importante. Conozco el perfil de Henry, me parece una persona muy capaz y su equipo de trabajo también. Sin embargo, ¿qué tanto podría hacer alguien como Cucalón teniendo un presidente que frente a las acciones que éste toma en pro del consenso, el presidente recula, afecta o finalmente tira hacia atrás todos los avances que se habrían tenido? También no firma los cheques. Por ejemplo, ahora, hablando de una potencial sucesión, que es algo que igual tenemos que analizar, son escenarios que se dan y que tenemos que prospectar desde el análisis político, es que a lo mejor Borrero tenga una postura distinta. A lo mejor Borrero tenga una postura más de consenso. ¿Quién sabe? Podría este ser ese elemento que funja como una especie de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? O sea, podría ser esto. Bueno, justamente, y por ahí va mi siguiente pregunta. Las personas que se oponen al juicio político dicen, bueno, ya, viene el juicio político, viene la interpelación, se consiguen los 92 votos y se lo destituye a Guillermo Lasso. ¿Después qué? Borrero, al vicepresidente Borrero no le antecede una buena imagen, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Ha estado muy a la sombra. Quizás también es responsabilidad del propio Guillermo Lasso. Ya está saliendo al sol, le digo. Sí, ya lo veo un poquito más quemadito. Ayer estuvo en Puná. Sí. Pero bueno, la gente dice, bueno, otra frase que se está volviendo bastante cliché. Estamos mal con Lasso, pero estuviéramos peor sin Lasso. Ya, entonces la pregunta es, ok, viene la sucesión, se da el juicio político, se la destituye. ¿Después qué? Omar, usted puede salir de su casa tranquilo sin el temor de que lo asalten, le roben, lo maten. No, nadie lo puede hacer. No podemos hablar de que estamos mejor. Así que retiremos eso también del pensar colectivo, porque es algo que nos hace daño y no nos deja ver la realidad de lo que estamos viviendo. Ahora, Borrero, desde mi opinión, no ha tenido la exposición que debería por los bloqueos mismos del presidente. Porque sin duda tuvo un protagonismo importante desde la salud pública, porque él se suma al binomio del presidente por ser ese representante de la salud que encajaba con esa propuesta que venía desde la presidencia, de la candidatura a la presidencia, para poder cubrir todo lo que tenía que ver con el COVID, la vacunación y demás. Pero posterior a esto, una vez que se gana, la desconfianza, en mi opinión, fue algo que surgió y que impidió que Borrero pueda tener una participación mucho más activa dentro del gobierno. Tal es así que los ciudadanos estamos viendo a un vicepresidente que pasa en calma y no verdaderamente mojándose el poncho, como dice el dicho, ¿no? Es correcto, pero creo yo que por decisiones más del Ejecutivo que porque él verdaderamente puede aportar, y aparte veo que es respetuoso con las decisiones del Ejecutivo. Y la última de mi parte, Gonzalo, mira, yo también, yo difiero bastante con esto de los que consideran que esto es un proceso de desestabilización o un golpe de Estado. Pues si fuera un golpe de Estado, sería quizás el primer caso de golpe de Estado en que se necesita permiso de la Corte Constitucional para hacerlo. La pregunta es, ¿cómo crees que se tomaría, cómo tomaría la opinión pública, la sociedad civil, las organizaciones sociales, si la Corte Constitucional la próxima semana, ojo, porque ya esto vendría la próxima semana, correcto, da admisibilidad al juicio político y Guillermo Lasso llama a muerte cruzada apenas la Corte notifica esa admisibilidad? ¿Cómo crees que se tomaría eso en el ambiente político? Partiendo de tu comentario inicial, desestabilización, ¿de qué desestabilización podríamos hablar? Estamos más inestables que qué.
Nuestro país sufre una realidad bastante fuerte y los ciudadanos la viven a diario. En lo otro, la Corte Constitucional podría dar esta admisibilidad y recordemos que esto es un proceso también. No podemos adelantarnos porque a su vez esto llegaría a discutirse en el Pleno. Creería que ninguna de las dos posibilidades me sorprendería. Correcto. Como que lo admita, como que lo inadmita. Pensaría, y desde un escenario que también barajé en su momento, era la posibilidad de que éste invoque la muerte cruzada justo antes de ser interpelado. Podría ser una posibilidad. Es decir, no inmediatamente la Corte... Antes de la votación. Correcto, antes de la votación. ¿Por qué? Porque van a trabajar hasta el final para poder tener los votos que den contra a la propuesta de juicio político. Es decir, para que este en el mismo pleno sea ratificado. Es lo que va a suceder. Para conseguir una victoria en el pleno. Correcto. Ese es el ejercicio político que incluso de darse, daría una sostenibilidad importante al gobierno. Sí. Totalmente. Sin embargo, el escenario puede ser contrario también. Entonces, hablaríamos de que en el mismo pleno este pueda, con los votos y con una mayoría, ser destituido, ser censurado y destituido. Entonces, es algo que también debemos tener en cuenta. Sin embargo, esa posibilidad de muerte cruzada saltaría antes de que esto se dé. Ahora, hablemos de muerte cruzada también porque es algo que se trata muy poco. Y es que posterior a la muerte cruzada nos vamos a enfrentar a un escenario de inestabilidad también muy, muy representativo. Sabemos que la Asamblea cumple su rol de contrapeso frente a las decisiones del Ejecutivo, lo cual nos lleva a sentir y a ver, a prever que existirían duros golpes a la democracia, aparte que es un ejercicio que nunca antes se ha hecho. Yo veo la muerte cruzada como una herramienta que el presidente ha tenido para amenazar a la Asamblea frente a X y Z tema, pero nunca que la ha tenido como algo para verdaderamente implementarlo. Entonces, ahora que se buscaría o que se corre el riesgo de implementar, primero, es una experiencia, un experimento que se va a dar. Segundo, el tiempo que se indica dentro de la Constitución para darse, a mí me queda la duda, si bien es cierto está escrito, pero vamos a la práctica, cómo esto podría darse, ¿no? Porque hablamos de que un proceso electoral, te toma al menos un año, desde que se lanza hasta que se posesionan las autoridades, tomando como referencia el periodo reciente electoral y el del 2021 también. Entonces, hacer un proceso electoral en 6 meses es complejo, porque tienes que registrar a las organizaciones políticas, tienes que hacer la formación de las juntas receptoras de los votos, o sea, es todo un proceso electoral que debería darse y me parecería muy complejo que este se dé en el tiempo que se estipula. Ahora, ¿qué significaría esto? Que tendríamos durante todo ese tiempo a un presidente como una especie de dictadura constitucional respaldado por la Constitución que podría hacer y deshacer, y eso me preocupa. Gracias al magíster Gonzalo Albán, consultor en gestión y políticas públicas, hasta hoy día en Un Café con JJ. Muy amable. Gracias, Gonzalo.